Hola Brandon, buen día. Buen día, doctor. Hola, buen día Valeria. Buen día Valeria y buen día Luis Manuel. Buen Buenos día, días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar, ¿eh? Yo sé que es festivo y tienen su día libre, pero si no nos íbamos a atrasar. De verdad, gracias, ¿eh? Sí, doctor, no se preocupe. Hola, buen día Jessica. Buenos días, doctor. Buen día Karina. Hola, buen día, doctor. Hola, buen día Gaby. Buen día, doctor. Te escuchas como si te acabaras de levantar. Es cierto. Buen día Fernando. Y buen día Cristian.
Buenos días, doctor. No. ¿Acabaste? Oye, yo estoy aquí en clase, estoy en el aula. Ahorita los busco. ¿Dónde van a estar en medicina preventiva? Ah, vale, yo ahorita los busco, gracias. Vale. Buenos días, Cintia, y buenos días, Alan. Buenos días, doctor. Bueno, pues en un minuto ya empezamos. Buenos días, Giselle. Ok, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya se ven las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Pues vamos a dar inicio ya para no entretenernos más tiempo. Y bueno, nuevamente, pues gracias por conectarse. Y lo vamos a hacer muy rápido. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver dos temas. Uno de ellos es intoxicación por sustancias del sistema nervioso central. Aquí vamos a hablar de intoxicaciones agudas, como son los toxíndromes, que algunos de ustedes los describieron muy bien en sus tareas. Y otro es una intoxicación crónica, principalmente por la ingesta de metales. Aquí el diagnóstico diferencial para este diagnóstico de intoxicación crónica es bastante complejo. Realmente tenemos que tener en cuenta de que el paciente ha sido expuesto a ciertas sustancias, de acuerdo, por ejemplo, a los trabajos, estar expuesto en algún área laboral de riesgo para poder realmente sospechar que el paciente está intoxicado y que esas son las manifestaciones de sus síntomas neurológicos en este caso. Bueno, en cuanto a los objetivos, bueno, pues vamos a mencionar las intoxicaciones más frecuentes del sistema nervioso central. Específicamente vamos a hablar de intoxicación de algunos metales, intoxicación por algunos medicamentos, principalmente benzodiazepinas, antidepresivos y algunas drogas. Conocer el cuadro clínico de cada uno de ellos. Hay unos toxíndromes que vamos a ver, como es el síndrome colinérgico, el simpático, el síndrome sedante o hipnótico, en el cual van a tener características, signos y síntomas muy típicos o muy clásicos. Sin embargo, hay veces que estas intoxicaciones pueden ser combinadas, como lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas. Y mencionar el tratamiento específico para las intoxicaciones, principalmente hablando de los procesos agudos. Bueno, en algunos padecimientos sí hay antídotos como tal, pero de forma general, bueno, pues se deben tratar a todos estos pacientes
de forma urgente con el típico ABC, que es la vía aérea, la respiración, la circulación y valoración del estado neurológico. Bueno, pues en cuanto a, para dar inicio al tema del día de hoy, en cuanto a generalidades, hablando específicamente de intoxicaciones de forma crónica y repetitiva y constante, bueno, pues en primer lugar están las intoxicaciones por metales, los cuales van a tener diferentes grados o diferentes grados de absorción, de distribución, y va a depender mucho del metabolismo de cada individuo. Un estudio mostró que el 49% de las llamadas telefónicas por consultas a psicología fueron debidas a ingesta de medicamentos, y entre ellas el 40% constituyó los medicamentos que van a tener efectos sobre el sistema nervioso central, específicamente el uso de benzodiazepinas. Desafortunadamente, la intoxicación aguda por benzodiazepinas, la mayor parte de las veces, es con fines suicidas. Y bueno, los que les acabo de comentar, las benzodiazepinas son el tipo de fármaco más frecuente en las intoxicaciones agudas. En cuanto al diagnóstico etiológico del paciente gravemente intoxicado, muchas veces es difícil. Es que el paciente no te va a aportar datos de qué medicamento realmente ingirió, cuál fue la dosis, hace cuánto tiempo fue el consumo, o si hubo la combinación de uno o más fármacos. Generalmente, el paciente intoxicado va a ser referido, va a ser llevado al área de urgencias por medio de un familiar o alguna otra persona que prácticamente lo encuentre en un estado de inconsciencia. El manejo inicial, prácticamente, como les comenté hace un momento, es medidas generales básicas, estandarizadas para una sobredosis específica, como ahorita vamos a ver que sí existen algunos antídotos para algunas sustancias. En cuanto a intoxicaciones, vamos a hablar entonces, ya dijimos, de fármacos, principalmente de benzodiazepinas y de antidepresivos. Hablando de metales, vamos a mencionar intoxicación crónica por plomo y por cadmio, y las intoxicaciones por plaguicidas, herbicidas e insecticidas están principalmente el uso de organofosforados y organoclorados. ¿Okay? Entonces, básicamente toda la plática del día de hoy va a ser específicamente basada en esta diapositiva: metales, fármacos y los insecticidas o plaguicidas. Aquí, en cuanto a la intoxicación por metales, va a ser muy variable. Como les había dicho, va a depender mucho de la absorción, del tiempo de exposición, del área que va a ser expuesta, ya sea mediante la piel, mediante ingesta por vía oral, mediante la respiración o inhalación de partículas, etcétera. El nivel de exposición, esto significa cuánto tiempo ha sido expuesto. No es lo mismo que un paciente trabaje en un área industrial, por ejemplo, un año, que un paciente que ya se jubiló y estuvo expuesto durante 40 años a ese tipo de sustancias. El mecanismo de absorción, que como les dije puede ser digestivo, respiratorio, mediante la piel o combinación de todas ellas, y la susceptibilidad de cada paciente. Hablando específicamente de la intoxicación por cadmio. Aquí este cadmio es un metal que prácticamente va a ser emitido en áreas industriales, así como en la aplicación de fertilizantes, aguas negras y en los sembradíos. Aquí la exposición al cadmio, este metal, puede ser por dos formas. Uno, de forma oral, a través de agua contaminada con este metal, o la segunda vía, que es a través de la inhalación, que generalmente es la forma más común. Esto es mediante la respiración de partículas del cadmio durante las actividades industriales. Es por eso que las personas que van a estar laborando en áreas industriales deben estar totalmente protegidas, con caretas, gogles, cubrebocas, guantes especiales. Hay veces que también incluso trajes especiales para evitar la exposición a este tipo de metales. En la población general, la inhalación es principalmente debida al humo de cigarro, que contiene ciertas cantidades de cadmio. Entonces, la principal exposición de intoxicación por este metal es en trabajadores de la industria y de fertilizantes o de aguas negras que fueron irrigadas con este plomo, con este metal, o las segundas mediante la inhalación mediante el humo del tabaco. Aquí este metal va a tener la alteración, prácticamente lo que va a provocar la intoxicación por este metal es la homeostasis del calcio intracelular. Esto es que lo va a alterar o va a tener ciertas barreras. Esto quiere decir que va a llevar a cabo esta célula
La célula contaminada por este metal va a estar liberando calcio mitocondrial, produciendo alteraciones en el metabolismo. Esto va a interferir con varias vías de señalización dependientes del calcio. Esto va a dañar consecuentemente a las membranas, va a bloquear posteriormente los canales dependientes del voltaje de calcio y va a bloquear la liberación de ciertos neurotransmisores. Aquí los neurotransmisores que van a estar más afectados por la intoxicación por cadmio son la serotonina y la norepinefrina, los cuales de forma repetitiva y crónica se van a ir alterando. Aquí el cadmio cuando afecta a los niños, principalmente o inclusive a las embarazadas, puede tener, esto es debido a que se va a ver afectada también o comprometida la barrera hematoencefálica, ya que los niños, bueno, pues los bebés, los neonatos todavía no van a tener una madurez adecuada y van a producir cambios neurológicos bastante agresivos, como por ejemplo la aparición de edema cerebral, hemorragias petequiales, necrosis de la corteza, del cerebelo, del putamen y del núcleo caudado. Entonces, la intoxicación por este metal en los niños y en las etapas neonatales es bastante grave, puede provocar inclusive, bueno, si es que sobreviven, secuelas graves o inclusive la muerte. Aquí en cuanto a las manifestaciones de la intoxicación por este metal, no van a ser específicas únicamente del sistema nervioso central, sino que también se va a ver comprometido el riñón, el corazón y el pulmón. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, las personas van a estar, bueno, las personas o los pacientes van a tener una disminución en la atención, disminución en la habilidad psicomotora, en el aprendizaje asociativo y en la memoria. A nivel renal van a ver, se va a encontrar disfunción renal tubular, que puede ser de forma aguda o forma crónica. Se pueden encontrar los pacientes con proteinuria e insuficiencia renal de tipo crónico. A nivel del corazón puede favorecer la presencia de arteriosclerosis aórtica y a nivel coronario y el incremento del colesterol y los ácidos grasos. Y a nivel pulmonar puede provocar bronquitis, daño alveolar, fibrosis y finalmente la presentación o el desarrollo de un enfisema pulmonar. Entonces, como pueden ver, este metal no es exclusivo de síntomas neurológicos, sino que va a estar comprometiendo otros órganos. En cuanto al plomo, bueno, aquí los pacientes que son expuestos a este tipo de metal, bueno, son trabajadores de plantas con esmaltes o industrias también como la refinería, la manufactura de baterías, de plásticos y de pinturas. El plomo también va a entrar al cuerpo a través de diferentes maneras, a nivel de absorción intestinal, esto es por vía oral mediante la ingesta de este material mediante aguas contaminadas. A los pulmones se ingresa a través de la inhalación, que generalmente es la forma más común, y a través de la piel también es por absorción, los cuales prácticamente este metal va a llegar al torrente sanguíneo y por consecuencia pues, a diferentes órganos y a los diferentes tejidos. Por lo tanto, la intoxicación de plomo también no va a ser exclusiva de síntomas del sistema nervioso central, sino que también puede acumularse, puede ser absorbido por otros tejidos y órganos, como por ejemplo a nivel de los huesos, de los dientes, del hígado, pulmón, riñón, o del cerebro, del vaso, y asimismo también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y también la placenta. Aquí en cuanto a los efectos neurotóxicos de intoxicación por plomo de forma crónica, principalmente son complejos. Aquí, bueno, lo que se va a ver comprometido va a interferir a nivel de receptores que van a estar acoplados a segundos mensajeros como la proteína sinasa, que también tiene que ver o interfiere con la liberación de ciertos neurotransmisores. Aquí, recordando la intoxicación por cadmio, interfería con serotonina y con epinefrina. Bueno, pues en el caso de la intoxicación por plomo, la liberación de los neurotransmisores que van a estar afectados son a nivel de la acetilcolina, de la dopamina, de la noradrenalina y del inhibidor del GABA. ¿Ok? Entonces van a estar comprometidos mucho más neurotransmisores comparándola con la intoxicación por cadmio. Clínicamente, los síntomas más importantes que se observan en la intoxicación por plomo son cefaleas, irritabilidad, dolor abdominal,
Esto es en caso de intoxicación aguda. Mientras que la intoxicación crónica por plomo en los humanos, bueno, pues con frecuencia, al igual que el otro, va a tener un desarrollo o una torpeza mental de tipo progresivo. Los pacientes se van a estar irritables, con falta de atención. A nivel digestivo pueden encontrarse con constipación, vómito, puede haber la presencia de confusiones o inclusive también llegar a la muerte de estos pacientes. Y de forma crónica, la manifestación neurológica más común de intoxicación por plomo, el síntoma más frecuente es una neuropatía periférica que generalmente se va a observar en los pacientes adultos. Entonces, todo paciente que llegue con una neuropatía periférica, existen muchísimas causas, pero si nosotros tenemos en cuenta que este paciente trabaja en una industria de fertilizantes, en área de refinería, bueno, pues no tenemos que dejar en olvido de que la intoxicación de plomo de forma crónica nos puede provocar la neuropatía periférica. Siempre hay que tener en cuenta la profesión o el área de trabajo de nuestros pacientes. Es por eso que se incluye en nuestra historia clínica de forma general. En cuanto a intoxicaciones agudas, también bueno, se pueden observar niveles de plomo bastante elevados, principalmente a nivel del hueso, cuando esto es de forma crónica y de forma prolongada. Como ya hemos mencionado, también el plomo no va a ser exclusivo de síntomas neurológicos, sino que también a nivel hematológico podemos encontrar al paciente con anemia, con glóbulos hipocrómicos, microcíticos, la presencia de reticulocitosis y a nivel renal también puede favorecer el desarrollo de piedras o colitos que pueden provocar también problemas a nivel o de forma crónica. Ahorita en cuanto a estos dos primeros intoxicaciones de plomo y de cadmio, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. No, doctor. Muy bien, pues vamos a seguir adelante entonces. En cuanto a la intoxicación por benzodiazepinas, con estos fármacos, prácticamente el efecto principal es que son agonistas de los receptores GABA. Esto quiere decir que van a abrir canales de cloro que van a hiperpolarizar la membrana y por consecuencia van a mantener o van a tener una conducción mucho más lenta del impulso nervioso. ¿Ok? Entonces las benzodiazepinas prácticamente son sedantes o específicamente agonistas de los receptores de tipo GABA. Estas benzodiazepinas, bueno, pues tienen un efecto supresor, como lo acabo de mencionar, sobre el sistema nervioso central y también a nivel cardiovascular. El efecto es prácticamente sedante y de tipo ansiolítico, es por eso que se va a hacer de uso muy común en el área de anestesiología. Y si recuerdan la clase de epilepsia, bueno, pues es el principal fármaco de elección para el estado epiléptico o la crisis epiléptica que no cede algún otro fármaco. Las benzodiazepinas prácticamente van a tener un metabolismo de tipo hepático. Estas benzodiazepinas van a tener diferencias en cuanto a la vida media. Por ejemplo, hablando del midazolam y del triazolam, van a tener una vida media ultra corta. Esto quiere decir que es menos de 5 horas. Vida corta de 5 a 20 horas, bueno, aquí van a encontrar otras benzodiazepinas como es el alprazolam, el lorazepam y el bromazepam. Una vida intermedia de 20 a 40 horas, que es el clorazepam y el alprazolam. Y una vida larga o más de 40 horas es el primero prácticamente que se utilizó, que es el diazepam y el flunitrazepam. ¿Ok? Entonces, vida ultra corta, el prototipo es el midazolam y de vida larga el prototipo es prácticamente el diazepam. A nivel de efectos del sistema nervioso central, los pacientes se van a encontrar con disartria, diplopia, ataxia, hiporreflexia. Prácticamente el paciente puede encontrar somnoliento o en condiciones graves inclusive puede llegar al coma. En cuanto a efectos cardiovasculares, bueno, pues va a provocar bradicardia e hipotensión. Y en cuanto al nivel respiratorio, ya dijimos que es un depresor
Entonces, por lo tanto, el paciente se va a encontrar hipoventilado, con acidosis respiratoria, y si este estado no se corrige, bueno, pues inclusive puede llegar a la muerte de los pacientes. Otros de los fármacos sedantes son el uso, bueno, es el abuso o la ingesta de barbitúricos. Aquí el efecto máximo de estos medicamentos es de prácticamente 4 horas. También los barbitúricos van a tener un metabolismo de tipo hepático, van a tener una eliminación de tipo renal y también tiene que ver su mecanismo de acción con los receptores de tipo GABA. Entonces, por lo tanto, los barbitúricos son muy similares a las benzodiazepinas. Esto en cuanto a los dos tienen efecto sedante. Los barbitúricos también pueden ser utilizados como anticomerciales o anticonvulsivos. Van a tener también un efecto hipnótico y también son de uso muy común en el área de la anestesia. Al igual que las benzodiazepinas, también vamos a clasificar a los barbitúricos de acuerdo a su vida media. Acción larga es el fenobarbital, que es el prototipo. Una acción media es el butabarbital o el amobarbital. Una acción corta es el pentobarbital y el secobarbital. Y una acción ultracorta es el tiopental. ¿Okay? Entonces, van a tener características muy similares a las benzodiazepinas. Entonces, como su efecto es prácticamente también sobre los receptores tipo GABA, prácticamente las manifestaciones neurológicas van a ser lo mismo. Van a deprimir el sistema nervioso central, van a deteriorar el sensorio o el sistema o el sentido de la conciencia, pueden provocar hiporreflexia, somnolencia, coma o inclusive la muerte. Depresión respiratoria, por ejemplo, apnea, inclusive un paro respiratorio. Depresión miocárdica, también hipotensión y bradicardia. Y además pueden provocar a nivel pulmonar un edema agudo de pulmón, pero de tipo no cardiogénico, e inclusive también pueden provocar estados de hipotermia. Entonces, todos estos efectos son los que se van a encontrar presentes en los pacientes que van a estar intoxicados por este tipo de fármacos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. No, Ok. todo bien. No, doctor. Bueno, pues entonces seguimos con los antidepresivos. Aquí en cuanto al grupo de los antidepresivos, existen diferentes clases. Vamos a empezar por hablar por los antidepresivos de tipo tricíclico. Aquí prácticamente el prototipo es la amitriptilina y la imipramina. Estos son los antidepresivos de tipo tricíclico. Estos antidepresivos van a tener un efecto anticolinérgico. En diapositivas posteriores vamos a ver en qué consiste el síndrome anticolinérgico para que lo vayan identificando. Generalmente la dosis de antidepresivos en una dosis terapéutica es de 2 a 4 miligramos por kilo. Sin embargo, la dosis letal es de 20 miligramos por kilo de peso. Prácticamente la ingesta de antidepresivos cuando llegan a dosis letales es prácticamente con finalidad de tipo suicida. Otro tipo de antidepresivos que vamos a mencionar, características, son los inhibidores de recaptura de serotonina, que también va a existir un síndrome serotoninérgico, que ahorita vamos a ver en qué consisten los signos y síntomas de este síndrome. Y otro tipo de antidepresivos que son utilizados en la práctica médica son los inhibidores no selectivos de la monoaminoxidasa o del tipo IMAO, que actualmente ya no se usan con tanta frecuencia como en la época de los 80s o los 90s. En cuanto a los antidepresivos, bueno, pues estos van a tener, hablando específicamente, van a tener un efecto sobre la recaptura de aminasa y en algunos casos la recapturación de noradrenalina y de dopamina. Estos antidepresivos, específicamente la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina, corresponden al tipo de inhibidores de la serotoninérgicos. Estos antidepresivos son menos tóxicos que los antidepresivos tricíclicos. Aquí generalmente estoy aquí poniendo una dosis prácticamente tóxica para ciertos fármacos. Por ejemplo, la dosis de fluoxetina se considera tóxica, inclusive puede favorecer la presencia de convulsiones mayor de 900 miligramos. La dosis tóxica para el uso de paroxetina, hablando de 3.6 gramos,
nos puede provocar ya como tal el síndrome serotoninérgico, que ahorita vamos a ver en diapositivas posteriores, y la intoxicación o dosis máxima la dosis tóxica de la sertralina es mayor de 2 gramos, que también nos puede provocar un síndrome anticolinérgico. Entonces, bueno, pues ya les acabo de mencionar que prácticamente los antidepresivos también son de uso muy constante con fines suicidas y también son motivos de ingresos en el área de urgencias. Ahora, ya dejamos al lado un poquito los metales, la intoxicación por los fármacos, principalmente las benzodiazepinas, los barbitúricos y los antidepresivos. Y ahora vamos a hablar un poco de los órganos fosforados. Aquí existe una clasificación de estas sustancias, que generalmente son insecticidas, pesticidas, que se usan en el área de la agricultura, en las áreas de sembradíos, etc. Aquí, para esta clasificación de toxicidad de los órganos fosforados, existe una clasificación que se le llama una cuenta de dosis letal 50 o DL50, la cual define la cantidad de una sustancia que, al ser suministrada en animales de experimentación, mata al 50% de la población. Estos órganos fosforados los vamos a encontrar en insecticidas. Y estos insecticidas pueden clasificarse en organoclorados, como por ejemplo el DDT, el lindano. El DDT yo creo que es el que más se puede utilizar, está más fácil de acceso. Y en cuanto a ejemplo de órganos fosforados están el paratión, el malatión, el dimetato, que prácticamente todas estas sustancias se utilizan en la agricultura, en sembradíos. Hay veces que, bueno, llegan a contaminarse las aguas con las cuales son irrigados estos sembradíos y por lo tanto va a llegar la intoxicación aguda en estos pacientes. También órganos fosforados podemos encontrar en ciertos fungicidas, como por ejemplo sales de cobre. Como el prototipo está el oxicloruro de cobre y sulfato de cobre. Estos fungicidas generalmente se usan con fines farmacológicos para tratar ciertas micosis. Y herbicidas también van a tener contenido de órganos fosforados, como por ejemplo el paraquat, el licuat. Entonces, todas estas sustancias se van a encontrar en sembradíos y son de utilización muy frecuente en el área de la agricultura. Aquí, en cuanto a la intoxicación de estos órganos fosforados, vamos a tener diferentes también mecanismos de absorción. Aquí pueden penetrar al organismo por medio de la inhalación o vía respiratoria, mediante la ingestión o por vía oral, o a través también de la piel intacta. Estos órganos fosforados son sustancias altamente liposolubles, los cuales van a atravesar las barreras biológicas muy fácil y van a ser altamente volátiles. Por lo tanto, también se van a inhalar de forma muy fácil. Entonces, como pueden ver, para una intoxicación por estas sustancias no es necesario que haya una piel con raspaduras, con rasguños, una piel expuesta, sino simplemente con que esté en contacto el individuo con esta sustancia, con ese mínimo contacto ya puede ser capaz de una intoxicación, principalmente de tipo agudo. Aquí el mecanismo de acción de los órganos fosforados es que van a desarrollar su toxicidad a través de la fosforilación de una enzima que es la acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. Aquí la pérdida de esta función enzimática prácticamente va a permitir la acumulación de acetilcolina y las uniones colinérgicas y pueden tener o pueden producir efectos muscarínicos, estos a nivel mioneuronal del esqueleto y de los ganglios autónomos, o efectos nicotínicos a nivel del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de estos efectos muscarínicos y los efectos nicotínicos. Entonces, al principio de la clase hablamos de los diferentes toxíndromes, y ya dijimos que va a haber signos y síntomas muy específicos para cada uno de ellos. Y los toxíndromes más descritos o más caracterizados son el síndrome colinérgico, el síndrome anticolinérgico, el síndrome simpático-mimético, el síndrome sedante o hipnótico, el síndrome serotoninérgico y el síndrome extrapiramidal. Existen diferentes otros síndromes, bueno, pero nos vamos a enfocar principalmente en estos 5, que son los de presentación mucho más común. Hablando del síndrome colinérgico, pongan atención, lo acabamos de mencionar. Dijimos que el síndrome colinérgico
puede tener efectos muscarínicos y efectos nicotínicos. Y obvio, también van a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Para que el síndrome colinérgico lo va a poder desarrollar un individuo cuando va a estar intoxicado por órganos fosforados, que ya dijimos que es por medio de herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera, por medio de la ingesta de hongos y setas, y principalmente un hongo, el más conocido es la manita muscaria. Entonces, aquellos que son medio aventurados y que van al campo, al bosque y que andan ahí recogiendo hongos y creyendo que son de tipo comestible, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque si no nos pueden provocar o intoxicarse mediante un síndrome colinérgico. Ahora, este síndrome colinérgico va a tener dos efectos, que es el muscarínico y el nicotínico. A nivel de efecto muscarínico, lo que va a provocar en el individuo es miosis, sudoración, visión borrosa, lagrimeo, secreciones bronquiales mucho más aumentadas, broncoconstricción, vómito, cólico abdominal, diarrea, cenorrea, bradicardia y alteraciones en la conducción auriculoventricular. Como pueden ver, el efecto muscarínico es prácticamente todo en exceso. Lagrimas de más, secreciones de más, diarrea, cialorrea, ¿ok? Entonces, el efecto muscarínico es elevación de todas las secreciones. Ahora, a comparación de que el efecto nicotínico, ya dijimos que este va a provocar bradicardia. Bueno, pues el efecto nicotínico es taquicardia, va a haber hipertensión, vasoconstricción, hiperexcitabilidad de tipo miocárdico, midriasis, astenia, fasciculaciones, debilidad muscular, aumento en las catecolaminas, hiperglucemia, hipercalemia. Entonces, podemos decir que el efecto nicotínico es lo contrario del efecto muscarínico. Uno provoca bradicardia, el otro taquicardia. Uno broncoconstricción, el otro va a vasodilatar, y así es sucesivamente. Y los efectos a nivel del sistema nervioso central, cuando hay un efecto colinérgico, bueno, pues es la presencia de cefalea, de agitación, psicosis, confusión mental, convulsiones, depresión respiratoria, e inclusive los pacientes pueden llegar a un estado de coma. Entonces, este es el síndrome colinérgico que va a tener dos efectos, muscarínicos y nicotínicos. Uno va a ser miosis, el otro midriasis. Uno va a ser hipersecreción y el otro va a estar prácticamente seco. Entonces son las diferencias entre cada uno de ellos. Ahora, el síndrome anticolinérgico. Aquí en cuanto al síndrome anticolinérgico, bueno, pues las manifestaciones más comunes son la presencia de midriasis, de taquicardia, hipertensión, retención urinaria, delirio paralítico, piel seca, fiebre, visión borrosa, psicosis, alucinaciones, mioclonias, coma o delirio. Aquí este síndrome anticolinérgico lo podemos encontrar con el uso de algunos antihistamínicos, fungicidas, fármacos como la escapolamina, el uso de atropina, algunos medicamentos para la enfermedad de Parkinson, algunos antiespasmódicos. El uso de antiespasmódicos es de uso muy común, entonces por lo tanto hay que tener cuidado. ¿Alguien me puede decir un antiespasmódico de uso muy común y que puede provocar el síndrome anticolinérgico? ¿Alguien que lo haya leído? Bueno, pues un antiespasmódico que puede provocar un síndrome anticolinérgico y que se usa de forma muy común, lo venden sin receta, es el uso de la butiliosina o de la buscapina. Entonces hay que tener cuidado. Inclusive los efectos adversos de la butiliosina pueden ser en pacientes susceptibles. Obvio, no necesita ser totalmente intoxicado, pero les puede provocar estas manifestaciones. Entonces, si ustedes llegan a recetar como médicos generales que van a hacer en un inicio una butiliosina para un cólico de tipo de colon y tiene estos efectos adversos, bueno, pues ustedes ya van a saber que le está provocando un síndrome anticolinérgico, por lo tanto hay que suspender ese fármaco y de preferencia ya jamás volver a recetar. Aquí hay una como neumotecnia, la cual nos comenta, dice que este síndrome anticolinérgico, dice que es caliente como el infierno,
ciego como un murciélago, seco como hueso, rojo como remolacha y loco como cabra. Entonces, todas estas manifestaciones van a estar provocando los síntomas en cuanto al síndrome anticolinérgico, ¿ok? Entonces ya dijimos que antiespasmódicos, la amantadina, que es un antiviral, algunos antidepresivos y algunas plantas, y también el uso de setas, que no van a ser tan comestibles, también nos pueden provocar este síndrome. Ahora, el síndrome simpático mimético. Aquí el cuadro clínico es hipertensión arterial, taquicardia, miocarditis, estados de ansiedad, de alerta o de pánico, diaporesis, hipertermia, taquipnea, arritmias. Y aquí en la intoxicación, o lo que va a estar provocando este síndrome es el uso de cocaína, anfetaminas, éxtasis, tachas, efedrina o algunas otras, principalmente aquí es el uso de drogas. La cafeína también en cantidades muy elevadas también puede provocar en cierto grado un síndrome simpático mimético, no sé si a alguno les pasa, y cuando toman cafeína pues, prácticamente se ponen un poco más taquicárdicos, inclusive diaforéticos de lo normal. El uso de drogas sintéticas es lo que provoca principalmente este tipo de síndrome. Y la teofilina, que se usa principalmente para pacientes con asma, también nos puede provocar este síndrome simpático mimético. Y también el uso de un broncodilatador. ¿Quién me puede decir cuál es el broncodilatador que se usa muy comúnmente para el tratamiento de asma? El salbutamol. Ándale, también el salbutamol exactamente nos puede provocar un síndrome simpático mimético. Entonces siempre es prudente preguntar a los pacientes recién que indicamos el salbutamol si les provocó alguno de estos síntomas, porque si no, pues sí podemos llegarlo a intoxicar y sin ser necesario que lleguen a dosis super máximas, sino que hay susceptibilidad de cada uno de los pacientes. El síndrome serotoninérgico, ya dijimos que lo van a provocar algunos antidepresivos como la paroxetina, fluoxetina y la sertralina principalmente. Aquí para este síndrome existen pues, diferentes niveles, por así decirlo. En condiciones leves, el síndrome serotoninérgico lo que va a presentar son reflejos rápidos, el estado mental va a estar el paciente un poco somnoliento, en situaciones autonómicas puede provocar náuseas, diarrea, y este es el efecto más común de estos fármacos. Entonces, es necesario cada vez que nosotros indiquemos este tipo de fármacos a los pacientes, debemos preguntar, nosotros ya debemos saber cuáles son los efectos adversos, entonces preguntarles intencionadamente si duermen de más, están más somnolientos, si hay náusea o hay diarrea. Inclusive estos efectos se van a presentar con dosis o usos terapéuticos, ¿ok? La intoxicación leve, aquí ya el paciente va a estar prácticamente el paciente con ciertos clonos, hiperreflexia, el paciente va a estar mucho más ansioso, va a estar hipertenso, va a estar taquicárdico. En condiciones moderadas, igualmente clonos, mioclonías, temblores, agitación, e inclusive aquí también puede haber la presencia ya de convulsiones, el paciente va a estar midriático, diaforético, puede tener fiebre, y en condiciones o situaciones de intoxicación severa, que el paciente prácticamente va a estar con rigidez o en posición de descerebración, puede haber falla respiratoria, el paciente puede estar confuso, inclusive en estado de coma, el paciente va a estar en un estado de hipertermia severa. Pues como pueden ver, existen diferentes manifestaciones de signos y síntomas en el síndrome serotoninérgico, pero va a depender mucho de la severidad de la intoxicación. La forma más común, y a mí me ha tocado, hay veces que hablando específicamente del intestino irritable, cuando el paciente es refractario a los otros tratamientos, una indicación es el uso de antidepresivos de tipo serotonina, pero hay veces que el paciente tiene los efectos adversos, como son estos, y es necesario llegarlo a suspender. Otro de los toxíndromes es prácticamente el tipo sedante o hipnótico. Bueno, pues aquí en comparación del simpático mimético, que es todo arribotota, bueno, pues este es todo hacia abajo. El paciente va a estar prácticamente somnoliento, confuso, en coma, con miosis, hiporreflexia, bradicardia, hipotensión, hipotermia y también puede provocar en algunas situaciones edema pulmonar. Aquí los fármacos o las sustancias que van a provocar este síndrome este síndrome sedante
o de hipnosis van a ser el uso de morfina, heroína, la codeína, el tramadol, el fentanil, el dextrometorfano, que es un antitusígeno, y el que se usa y que es de forma común, pues, es la intoxicación por alcohol, ¿no? El síndrome extrapiramidal, bueno, pues este va a tener también sus manifestaciones específicas, como es la disfonía, disfagia, trismus, rigidez o temblores, distonías, hiperreflexia y laringoespasmo. Y un medicamento de uso también bien común y que se usa de forma muy cotidiana es el uso de la metoclopramida, el clevopride, la olanzapina y algunas otras fenotiacidas y la risperidona. Todos esos son antipsicóticos. ¿Alguien me puede decir para qué se usa la metoclopramida? ¿Es Es un un antiemético? ¿Un antiqué? ¿Emético? Así es, un antiemético y tiene otra función. También es procinético. Exactamente, es un procinético y un antiemético. Este es de uso muy común en el área de la gastroenterología, en el área de urgencias, medicina interna. Entonces, por lo tanto, también hay que tener cuidado, principalmente en los adultos mayores. Hay veces que damos la dosis terapéutica para provocar, bueno, para disminuir la emesis en un paciente o para disminuir el reflujo en un paciente, y sin embargo el paciente prácticamente va a presentar cualquiera de estos síntomas en dosis, en cantidades o presentaciones mínimas, pero finalmente es el efecto adverso y por lo tanto también hay que suspenderlo. La clevoprida, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Bueno, la clevoprida también es un procinético y también se usa en el área de la gastroenterología. Y bueno, pues estos son en cuanto a los toxíndromes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para la intoxicación con fármacos, doctor, el tratamiento siempre que el paciente esté consciente va a ser un lavado gástrico y posteriormente va a ser la administración de carbón activado. Mira, ya te adelantaste, pero ahorita vamos a hablar de los manejos, ¿no? Generalmente la inducción del vómito, la colocación de soda para un lavado, generalmente ya no se usa mucho en la actualidad. El carbón activado sí se llega a utilizar, pero debemos tener en cuenta el tiempo de la intoxicación, que ahorita vamos a ver que es antes de las primeras 6 horas y podemos administrar el carbón, si es más de este tiempo. Digo, como mencioné al principio, hay veces que no sabemos la hora exacta de la intoxicación, entonces, por lo tanto, sí lo podemos utilizar, pero debemos estar en este tiempo de ventana. Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, hablando del manejo, ya dijimos que lo principal en estos pacientes van a llegar al área de urgencias, generalmente van a llegar inconscientes, aletargados, somnolientos, entonces, por lo tanto, tenemos que tener un adecuado manejo de la vía aérea. Esta tiene que estar adecuadamente permeable para que no haya riesgo de broncoaspiración. Debemos de verificar la respiración de los pacientes, que tengan una frecuencia respiratoria adecuada y que no haya la presencia de cianosis o de hipoxia, que nos estaría provocando prácticamente la coloración velácea. Debemos valorarlo, esta respiración, mediante el uso de un oxímetro. La circulación, bueno, pues monitorear la tensión arterial, el llenado capilar, en la realización del electrocardiograma para ver si hay presencia de arritmias y valorar el estado de conciencia. Acuérdense que la escala de Glasgow es la que principalmente se utiliza para valorar el estado de conciencia de los pacientes. Debemos valorar también la respuesta pupilar para ver si es un síndrome colinérgico o anticolinérgico. Acuérdense que uno va a causar miosis y el otro midriasis. Y valorar el tono muscular, ya que algunos van a estar pacientes hiporreflécticos, otros hiperreflécticos, otros hipotónicos y otros totalmente espásticos. Entonces, todo esto es lo que tenemos que evaluar en nuestro paciente que llega al área de urgencia y de forma inicial. Ahora, siguiendo con el manejo, bueno, pues debemos de mantener las medidas de soporte y revalorar al paciente constantemente, viendo la vía aérea, la frecuencia respiratoria, la oximetría, la tensión arterial, la frecuencia y la regularidad del pulso y el estado de conciencia.
Se debe de administrar de preferencia en las vías periféricas para facilitar la fluidoterapia, la administración de soluciones, de fármacos, antídotos o el aporte de glucosa. Debemos realizar un glucotest, un destroz que le llaman, para valorar si el paciente no está en un estado de hipoglicemia o hiperglicemia. Como les había dicho, es prudente realizar un electrocardiograma para valorar que no haya la presencia de arritmias. Si es que el paciente presenta convulsiones, bueno, pues se debe tratar en medicamento, principalmente con benzodiazepinas. La inducción del vómito es algo de lo que me estabas comentando. La inducción del vómito y el lavado gástrico prácticamente están contraindicados cuando se trata de una intoxicación por fármacos, ya que el paciente prácticamente cuando está intoxicado por estas sustancias va a estar totalmente inconsciente. Entonces acuérdate que nosotros lo primero que tenemos que hacer es mantener una vía aérea de tipo permeable. ¿Ah? Si no lo hacemos, o si realizamos esto de forma inmediata, prácticamente el riesgo de aspiración es bastante alto y le vamos a provocar la muerte a este paciente. Y aparte se ha demostrado, y esto es lo más importante por el cual ya no está tan indicado como anteriormente, es que se ha demostrado que no va a reducir la absorción de los fármacos. ¿Okay? El uso de carbón activado sí está todavía prescrito, está justificado, por así decirlo, pero se tiene que hacer en las primeras 6 horas de la ingesta del fármaco, de la sustancia. Como les mencioné al principio, hay veces que no sabemos el tiempo en el cual ocurrió este evento, por lo tanto, tenemos de tener cierta precaución, ya que también el uso prehospitalario del carbón activado es controversial porque requiere del tiempo de administración, puede retardar el traslado y principalmente si el estado de conciencia no es el adecuado, por lo tanto va a provocar un riesgo de broncoaspiración. Entonces tenemos que valorar bien si el paciente le vamos a administrar o no. En conclusión, si está en las primeras 6 horas, se tiene que valorar el estado de conciencia. Si está medio consciente y tú sabes tratar o administrar esta sustancia, lo haces. Si desconoces el mecanismo, la preparación y la administración, mejor no meterse o no administrar carbón activado en estos pacientes. Y la dosis, si es que está en el tiempo ventana y sabes utilizarlo, estás familiarizado, bueno, pues la dosis en los niños es 1 gramo kilo, al igual que en los adultos, ¿ok? Entonces, siempre y cuando esté en las primeras 6 horas, sí lo puedes utilizar, pero el lavado y la inducción del vómito totalmente contraindicados. En cuanto al tratamiento con el uso más bien con la intoxicación por benzodiazepinas. Aquí su antídoto es el flumazenil, ¿ok? Entonces, cuando un paciente estamos sospechando que hubo una intoxicación por benzodiazepinas, acuérdense que aquí está el diazepam, lorazepam, midazolam, etcétera, y nos va a provocar un síndrome prácticamente hipnótico sedante. Entonces la administración del flumazenil, esta es la forma en la cual se debe administrar, de 0.5 miligramos minuto, pasar IV en un bolo y posteriormente complementarlo hasta 2 o 3 miligramos en bolo o mediante infusión continua durante 24 horas. ¿Okay? Entonces, si el paciente está intoxicado por benzodiazepinas, el antídoto es la administración del flumazenil. Si el paciente está intoxicado por barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, aquí la indicación es someter o llevar al paciente a hemodiálisis. ¿Okay? Acuérdense que aquí dijimos que la eliminación de estos fármacos es por forma renal. Entonces, estos fármacos en dosis tóxicas van a disminuir la filtración glomerular, por lo tanto, una falla aguda a nivel renal, y por lo tanto, nosotros tenemos que prácticamente administrarles la hemodiálisis a estos pacientes para disminuir la concentración de estos medicamentos. Ahora, si el paciente está en un estado de acidosis, esto quiere decir que ya es un paciente grave, bueno, pues vamos a administrar bicarbonato de sodio, estos dosis de 1 a 2 mil equivalentes. Estos también se usa en casos de intoxicación por tricíclicos. Ahora, si nuestro paciente tiene un síndrome anticolinérgico clásico, el medicamento o el antídoto es el uso de fisostigmina en dosis de 1 miligramo IV, en dosis de 2 a 5 minutos,
hasta revertir este síndrome. Si el paciente está intoxicado con opiáceos o por morfina, bueno, pues aquí el antídoto es el uso de la naloxona, ya sea como dosis única o repetir la dosis cada 3 minutos, ¿ok? Pues como pueden ver, existen antídotos específicos, benzodiazepinas, flumazenil. Barbitúricos y tricíclicos debemos llevarlos a una hemodiálisis. Si el paciente está acidótico o intoxicación por tricíclicos, utilizar bicarbonato de sodio. Si tiene un síndrome anticolinérgico, el antídoto es la fisostigmina. Y por último, si el paciente está en un estado de agitación o con crisis convulsivas o convulsiones, bueno, pues el uso de benzodiazepinas está indicado. Recuérdense que midazolam es de duración ultracorta, bueno, de vida media ultracorta, entonces es el que se puede utilizar en estas condiciones. Siguiendo con las medidas generales, si el paciente está hipoglicémico, bueno, pues solo le vamos a administrar solución glucosada al 5%. Si el paciente tiene ahí algunos datos de neuropatías periféricas, bueno, pues está justificado la administración de vitamina B, tiamina, de forma intramuscular cada 24 horas. Si el paciente está hipertenso, bueno, pues el uso de la betalol también está justificado de forma intravenosa y mediante la administración de bolos. Y todos los pacientes, ya sea de intoxicación que ustedes quieren, deben estar mediante un estado de hidratación intravenosa de forma adecuada, y esto es con la finalidad de forzar la diuresis y por lo tanto eliminar el fármaco lo más pronto posible del organismo. ¿Okay? Y por último, si el paciente tiene un síndrome colinérgico, bueno, pues el antídoto para el síndrome colinérgico es la administración de atropina. Esto se debe administrar de forma intravenosa, 1 miligramo, cada 15 o 20 minutos o hasta lograr contrarrestar el síndrome. ¿Okay? Entonces, estas son de forma general las medidas que se deben utilizar en los pacientes que tengan alguna intoxicación, ya sea por metales, por fármacos o por drogas u otras sustancias. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Ahorita les traigo un caso clínico. Ahorita algunos de ustedes van a participar. Vayan pensando en sus dudas o preguntas en lo que checo rápido mi teléfono. Muy bien, ¿listos? Ok, bueno, pues vamos a hacer un cuadro. Bueno, les traigo un cuadro clínico para que traten de organizar todas las diapositivas que acabamos de mencionar. Ya dijimos que existen diferentes toxíndromes. Y bueno, pues aquí les estoy presentando un caso clínico. Aquí se trata de una niña de 3 años con dolor abdominal, con vómitos, dificultad respiratoria, sensación de mareo, agitación y disminución del nivel de conciencia. Llegó al área de urgencias o al área hospitalaria y se observaron sus pupilas mióticas y la presencia de cialorrea. ¿Okay? Entonces, ojo, es una paciente pediátrica llevada por sus papás que presenta todas estas manifestaciones. Dolor, vómito, dificultad en la respiración, mareo, agitación y disminución en el nivel de conciencia, además de miosis y cialorrea. ¿Ok? Ahora, los padres refieren que cuando la niña presentó el cuadro, estaba prácticamente ella comiendo caramelos. Posteriormente, ella sufre una crisis convulsiva. Se le administra midazolam y se le realiza una tomografía en la cual resulta normal. Esta paciente, bueno, fue empeorando, esta paciente pediátrica llega a la unidad de cuidados intensivos pediátricos
y es necesario mantener con ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces vean la evolución. Llegó somnolienta, con dificultad respiratoria, y horas después presenta crisis convulsiva y posteriormente requiere de ventilación mecánica. Esto quiere decir que el estado o el cuadro, la sintomatología de este paciente prácticamente fue empeorando. Como dato, ya en el interrogatorio, los pacientes referían que su hija padecía de una pediculosis tratada con una solución no especificada. ¿Ok? Bueno, pues antes de pasar a las preguntas del cuadro clínico, ¿alguien sabe qué es una pediculosis? Cuando tienes, bueno, los famosos piojos en la cuero cabelludo. Sí, bueno, sí, principalmente es a nivel de cuero cabelludo, exactamente. Entonces, pediculosis es, pues, en términos generales, piojos, ¿no? Ok, pues aquí van las preguntas. A ver, Alan, ¿cuál es el síndrome que está presentando esta paciente? Doctor, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva de atrás? Ya, gracias. Es dolor, vómito, mareo, agitación, disminución en la conciencia, miosis, cialorrea, crisis convulsiva y finalmente depresión respiratoria, ¿vale? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el síndrome que presenta esta paciente? Acuérdate de los toxíndromes, ¿cuál es? Es sedante, simpático-mimético, extrapiramidal, serotoninérgico, colinérgico o anticolinérgico. ¿Cuál de estos toxíndromes tiene esta paciente? ¿Puede ser colinérgico? Ok, colinérgico. Ok, ¿tú qué piensas, Alexa? ¿Es colinérgico o es anticolinérgico? Yo también pienso que es colinérgico. Ok, colinérgico. Y por último, a ver, Jessica, ¿también para ti es colinérgico? La paciente era con miosis o midriasis, ya no. Miosis, cialorrea, mareo, dolor, Sí. vómito. Sí, porque el anticolinérgico nos había comentado que era midriasis, entonces no podría ser. Entonces colinérgico. Ok, entonces, bueno, la primera pregunta pues prácticamente está respondida y precisamente si es un síndrome colinérgico, ¿ok? Aquí ya dijimos que principalmente, aquí la clave es la presencia de una intoxicación por órganos fosforados, que ya dijimos que aquí va a haber insecticidas, fungicidas y todas estas sustancias que van a estar utilizadas en el área de sembradíos, agricultura, pero también a nivel farmacológico. Entonces, el síndrome de esta paciente es síndrome anticolinérgico. Aquí la paciente presentó cialorrea, cólico abdominal, posteriormente, bueno, la presencia de depresión respiratoria, que es la condición mucho más grave, ¿no? Entonces, la paciente efectivamente presenta un síndrome colinérgico, ya dijimos por qué. Ahora, ¿cuál es el fármaco de elección o antídoto para los pacientes que tienen un síndrome colinérgico? Lo acabamos de mencionar. La atropina. El fármaco de elección para contrarrestar el síndrome colinérgico es la atropina, exactamente. Que ya dijimos que va a ser un bolo inicial de 1 miligramo o inclusive puedes estarlo repitiendo hasta prácticamente revertir el efecto. Y de acuerdo al síndrome colinérgico de esta paciente, ¿cuál creen que es la causa de la intoxicación de ella?
Pues pudieron usar un insecticida para la pediculosis. Bueno, es que no especificó la sustancia que utilizaron. Exactamente, entonces aquí prácticamente el motivo de esta intoxicación, exactamente, así como mencionas, fue la sustancia que nunca fue especificada y que era el tratamiento para la pediculosis. Entonces, ese fue el motivo de la intoxicación del síndrome colinérgico que presentó pues, prácticamente esta paciente. Entonces, es por eso que, bueno, se debe de tener cuidado, digo, todo paciente que les llegue, hacer una adecuada historia clínica, interrogatorio, valoración física, en este caso pues, neurológica, para tratar de determinar de forma inmediata el padecimiento del paciente y por lo tanto pues evitar que vaya a tener secuelas y finalmente la muerte. Entonces, en cuanto a los toxínomes, ¿alguna pregunta o duda? No, creo que no, doctor. No, doctor. Ok, bueno, pues vamos entonces a continuar ya para no tardarnos tanto. ¿Ya se ve la pantalla, enfermedades neuromusculares? Sí, doctor. Ya, doctor. Vale, entonces vamos. En cuanto a los objetivos de ahorita, de estos minutos que ya vamos a terminar, bueno, pues vamos a definir el conjunto de enfermedades neuromusculares que ahorita vamos a ver en un cuadro, los cuales son muchísimos y van a afectar a diferentes niveles. Vamos a mencionar la clasificación y mencionar las enfermedades más frecuentes que vamos a encontrar. Estos padecimientos o enfermedades neuromusculares son de forma o de presentación más común en pediatría, en la adolescencia y en los adultos jóvenes, ¿ok? Bueno, lo vamos a mencionar como parte de su temario, pero esto es prácticamente más común en pediatría y adultos y en adolescentes. Bueno, como enfermedades neuromusculares prácticamente vamos a definirlo como un conjunto de enfermedades con síntomas clínicos que varían según la edad de presentación y el tipo de afección. Aquí existen 4 blancos para categorizar o para clasificar una enfermedad neuromuscular. Así como incluyeron en sus tareas, algunos lo describieron muy bien, una enfermedad neuromuscular va a tener afectación en el músculo por sí, en la unión neuromuscular a nivel de los nervios o a nivel de alguna de las motoneuronas, los cuales puede ser superior, inferior o inclusive ambas. ¿Okay? Los pacientes en la segunda década de la vida son las que van a desarrollar principalmente ya la presentación de los síntomas. Esto quiere decir que los adolescentes se van a presentar ya el cuadro clínico mucho más florido. Y las formas más frecuentes de las enfermedades neuromusculares son estados de hipotonía que van a ser de tipo progresivo. Existen diferentes manifestaciones que ahorita lo vamos a mencionar, pero un dato clásico es la hipotonía de tipo progresivo en un paciente de tipo, bueno, con edad en la adolescencia. Aquí es necesario tener un alto índice de sospecha, siempre, para tener un buen diagnóstico, siempre hay que sospechar en una patología específica. Y esto vamos a tener en cuenta, bueno, vamos a tener que englobar prácticamente todos los signos y síntomas de estos pacientes para que nos puedan ser de utilidad. Debemos de valorar cuál es el tiempo de evolución y en caso de detectarlo, bueno, pues referirlo de forma inmediata con el especialista más adecuado o más indicado. En cuanto a las generalidades de estos trastornos neuromusculares, es que la mayoría de ellos son de tipo o de origen genético, aunque existen otras causas adquiridas como de tipo autoinmune, de tipo inflamatorio o tóxico, y acabamos de mencionar que puede haber neuropatías periféricas o la intoxicación crónica de plomo, o también ser parte de una etiología con diferentes afecciones. Aquí, uno de los padecimientos de la enfermedad neuromuscular es la distrofia miotónica, en el cual va a representar el 28% de los pacientes, en los cuales es la patología mucho más frecuente. Y ahorita vamos a ver 2 enfermedades que van a estar englobadas en la distrofia de tipo mioclónica. Una de las distrofias es la distrofia de Duchenne. Entonces, estas son las enfermedades neuromusculares más frecuentes, las distrofias de tipo miotónico, que ahorita vamos a ver cuáles son sus prototipos. Las distrofinopatías y las distrofias fascioescapulohumerales
siguen en frecuencia de un 22 a un 10%, de un 10.7 respectivamente. La atrofia muscular espinal, que me parece que venía en el video de YouTube que les envié, únicamente va a representar el 5.1% de los casos. Entonces existen distrofias, distrofinopatías, distrofias facioescapulohumerales y las atrofias musculares espinales. Ok, en cuanto a la clasificación, esta diapositiva es muy importante. Ok, memorícenla, saquen foto, pero alguna de estos va a venir en su examen. Habíamos dicho que las enfermedades neuromusculares la podemos clasificar si está afectando la motoneurona, los nervios periféricos, la unión neuromuscular o el músculo como tal. Si afecta la motoneurona, que ya dijimos que puede ser la superior, la inferior o inclusive ambas, bueno, pues aquí vamos a tener que puede existir una etiología de tipo hereditario. Aquí el prototipo de una enfermedad motoneurona de tipo hereditario es la atrofia muscular espinal, que ahorita vamos a ver cuáles son sus subtipos. Y una enfermedad de motoneurona de tipo adquirido, bueno, anteriormente era muy frecuente la poliomielitis, que era de etiología viral. Actualmente con la vacunación oportuna de los neonatos, de los niños, prácticamente ya está en proceso de erradicación. Y otra enfermedad adquirida, que también la vamos a ver posteriormente en el temario, que es de tipo degenerativo, es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ok? Entonces, hablando de enfermedades de motoneurona, está la atrofia muscular espinal, de tipo infeccioso la poliomielitis y de tipo degenerativo la esclerosis lateral amiotrófica. Hablando de una enfermedad neuromuscular propiamente del nervio, también podemos tener de forma hereditaria, que vamos a tener la enfermedad de Charcot, que la vamos también ver en una clase aparte, o la que va a estar asociada a otros trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo ciertas leucodistrofias, que son padecimientos mucho más raros. Y neuropatías de tipo adquirido, como por ejemplo inflamatorias como un síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré también lo vamos a ver en una clase aparte, creo que es importante. De tipo infeccioso, de tipo tóxico, ya dijimos que la intoxicación crónica por plomo, o inclusive en los pacientes alcohólicos también pueden tener neuropatías. Y de tipo metabólico, aquí principalmente los diabéticos, también van a tener una neuropatía de tipo crónico. Entonces, enfermedades del nervio hereditarias y adquiridas. Si la afección se encuentra a nivel neuromuscular, bueno, pues también va a haber hereditarias y va a haber adquiridas. Aquí en cuanto a las hereditarias, bueno, pues son síndromes miasténicos de tipo congénito. Y el prototipo de la enfermedad neuromuscular es la miastenia gravis. La miastenia gravis también la vamos a ver en una clase aparte, ya que también es importante y es relativamente común. Entonces, vean, estos son los ejemplos. Enfermedad neuromuscular, prototipo, lo primero que les tiene que venir a la cabeza es una miastenia gravis. Y cuando es una patología propia del músculo o miopatías, bueno, pues también puede ser de tipo hereditario y de tipo adquirido. Si es de tipo hereditario, se van a encontrar aquí las distrofias, las miopatías congénitas, miopatías metabólicas, la glucogenosis, miopatías mitocondriales, canalopatías. Y si es de tipo adquirido, puede ser de tipo inflamatorio, de tipo tóxico y de tipo endocrino. Entonces, como pueden ver, este cuadrito prácticamente resume todas las posibles etiologías que pueden tener o que pueden causar una enfermedad neuromuscular. Ven, aquí hay otros ejemplos. Ya dijimos que cuando afecta la motoneurona, el prototipo es la atrofia medular espinal, que van a ser 4 tipos, que ahorita los vamos a mencionar muy rápido. Cuando afecta el nervio periférico, la enfermedad de Charcot, que lo vamos a ver también aparte, o ciertas polineuropatías de tipo inflamatorio, desmineralizante, neuropatías tóxicas, neuropatías metabólicas, el síndrome de Guillain-Barré, que es un proceso agudo. Unión neuromuscular, acuérdense que el prototipo es miastenia gravis, pero también está el síndrome de Eaton-Lambert, el cual vamos a ver también como el principal diagnóstico diferencial de la miastenia, y muscular, como la presencia de neuropatías congénitas, distrofias, enfermedad de POM, glucogenosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son causas de enfermedades neuromusculares. Ahora, cuando el paciente o el adolescente o el adulto joven va a tener
alguna enfermedad neuromuscular van a tener diferentes manifestaciones. Y lo primero que se va a manifestar son trastornos en la marcha. Esto quiere decir que el paciente se va a encontrar hipotónico, va a estar el paciente totalmente con marcha bamboleante, se va a fatigar con facilidad, va a marchar de forma simétrica, va a estar con ciertos grados de claudicación, o inclusive puede marchar en punta de pie, va a tener dificultad para marchar en punta con los pies. Aquí, bueno, generalmente cuando existen estos tipos de marcha alterada, significa que hay una debilidad en la cintura pélvica. Esto quiere decir que los músculos de región glútea y de la pelvis prácticamente van a estar comprometidos. Y aquí, pues, algunos ejemplos o padecimientos que pueden provocar trastornos de la marcha, que sí son todos, son ciertas miopatías y distrofias. Entonces, el paciente con enfermedad neuromuscular va a tener trastornos en la marcha. Se van a fatigar y se van a cansar fácil, como por ejemplo en en el ejemplo de la astenia. Van a tener una marcha claudicante, por ejemplo en el caso de mononeuropatías, y una marcha en puntas en caso de la distrofia muscular, específicamente hablando de la enfermedad de Duchenne. Estos pacientes, aparte de marchar de forma anormal o asimétrico, también van a tener caídas frecuentes. Esto es prácticamente porque los músculos van a estar totalmente débiles, ya sea a nivel proximal o distal, y que se van a encontrar comprometidas las extremidades inferiores. Aquí el paciente pues, va a perder el equilibrio, va a provocar la caída, van a estar fatigados muy fácil y van a requerir de mayor actividad para ejecutar, por ejemplo, el correr o caminar rápido. Prácticamente esto va a haber, bueno, cuando hay caídas también se puede estar comprometido el estado sensitivo y propioceptivo. Esto quiere decir, o es clásico de una neuropatía, en el caso de la neuropatía diabética, que es la más común. Entonces, enfermedades neuromusculares, el paciente se va a caer, el paciente va a marchar mal, también va a tener dificultad para subir o bajar escaleras. También tiene que ver con la hipotonía y con la fuerza muscular que van a estar comprometidos en estos pacientes. Aquí, bueno, pues existen diferentes ejemplos, en el caso de miopatías, neuropatías o en la atrofia muscular espinal, que ahorita vamos a ver cuáles son los subtipos. Este paciente también, aparte de estar débil, de que se va a caer y que va a marchar mal, puede manifestar dolor muscular. Este dolor muscular puede estar relacionado o no con el ejercicio. Este dolor muscular también puede estar acompañado o favorecido por la presencia de calambres que van a ser dolorosos en forma de gatillo, o son contracciones musculares que prácticamente, como les dije, o pueden estar desencadenados o presentarse con el reposo o con el ejercicio. Aquí, bueno, pues esto se va a encontrar en neuropatías, en rhabdomiólisis, en el síndrome de Guillain-Barré, etc. O también estos pacientes también pueden tener una neuropatía sensitiva, en los cuales los pacientes te van a referir que tienen una sensación de quemadura, principalmente a nivel de la planta de los pies, y este es un prototipo, es un síntoma casi específico de la enfermedad de Fabry. Estos pacientes también van a tener dificultad para ponerse de pie, que también tiene que ver con la fuerza muscular que va a estar comprometida y que el paciente va a estar hipotónico. Y aquí hay una maniobra o un signo de Gowers que ahorita vamos a ver en qué consiste este signo. Cuando un paciente va a tener algún cierto grado o cierta enfermedad neuromuscular, vean el paciente. Nosotros le vamos a decir que prácticamente que esté prácticamente en 4, por así decirlo, y le vamos a pedir que se vaya incorporando. Las personas sanas, obvio, únicamente a lo mejor te vas a apoyar de una extremidad e inmediatamente ya te vas a poner de pie, o únicamente con la fuerza que tenemos en las piernas es suficiente. Pero un paciente que va a tener una enfermedad neuromuscular, que por lo tanto va a tener debilidad en ciertos grupos musculares, vean el paciente cómo se va incorporando poco a poco, va utilizando las manos para empujar las piernas, tener fuerza y finalmente lograr el estado de, bueno, que logre estar parado. Entonces, este es el signo de Gowers. Entonces, algún paciente adolescente que se caiga fácil, marcha asimétrica, hipotónico, hiporrefléxico, bueno, nosotros nos vemos obligados a realizar esta maniobra para valorar o caracterizar este signo que se llama de Gowers. Ya dijimos que estos pacientes también van a tener dolores musculares o también calambres que pueden encontrarse en neuropatías metabólicas o ciertas distrofias.
y o en ciertos casos de miotonías de tipo congénito. Disfagia, también estos pacientes con enfermedad neuromuscular van a tener dificultades en la alimentación y también, por ejemplo, es el caso de la miastenia gravis, que como ya dije, lo vamos a ver posteriormente en una clase aparte. Enfermedad de POM, en ciertas dermatomiositis, polimiositis, también pueden tener como manifestación aislada ciertos grados de disfagia. Ahora, no solamente la enfermedad neuromuscular va a estar afectado los grupos musculares, sino que también estos pacientes van a tener infecciones respiratorias frecuentes y prolongadas. Y de hecho, este es el motivo principal por el cual llegan a fallecer estos pacientes. Como los grupos musculares que van a estar débiles o comprometidos van a ser los músculos respiratorios, principalmente el diafragma y los intercostales. Es por eso que cuando un padecimiento tiene ya una larga evolución, con una enfermedad neuromuscular, estos músculos de que se encargan la respiración prácticamente van a estar fatigados y este es el motivo de deceso en estos pacientes, ya que van a estar favorecidos por infecciones respiratorias de tipo frecuente. Y aquí esto es debido a que existe una capacidad ventilatoria totalmente disminuida y una insuficiencia respiratoria. Prácticamente todos los padecimientos neuromusculares, el deceso de estos pacientes es por motivo de infección respiratoria y o debilidad de los músculos respiratorios. Además de disfagia, bueno, los pacientes también pueden tener diplopia, que significa visión doble. Esto es secundaria a parálisis o paresia de los músculos oculares externos. Aquí el prototipo o la enfermedad que más comúnmente causa diplopia es la miastenia gravis, el síndrome de Miller-Fisher, que es su diagnóstico diferencial y que lo vamos a ver posteriormente. Además, estos pacientes van a tener ciertos datos de mioglobinuria. Esto quiere decir que la mioglobina se va a encontrar en los pacientes en un examen general de orina. Mioglobina en la orina significa una orina prácticamente oscura. Y esto es principalmente cuando el paciente va a tener alguna miopatía metabólica o otra causa de rhabdomiólisis. ¿Alguien me puede decir qué fármaco también de uso muy común puede provocar rhabdomiólisis? Ya lo vimos en enfermedad vascular cerebral. Es un medicamento preventivo. Se usa para disminuir colesterol. ¿Estatinas? Así es, hay que tener cuidado con las estatinas, porque el uso de estatina, en la que quieran, la torvastatina, pravastatina, simvastatina, cualquiera de ellas, en personas susceptibles puede provocar ciertos grados de rhabdomiólisis y por lo tanto mioglobinuria, por lo tanto miopatías en los pacientes. Entonces tenemos que identificar a nuestro paciente que está teniendo ese efecto adverso. Digo, no se sabe cuál es la dosis que va a provocar la rhabdomiólisis, pero se considera que puede ser idiosincrática, ya que hay pacientes que pueden estar tomando una estatina por años y no pasa absolutamente nada, y hay pacientes que a lo mejor tomaron la estatina 20 días y ya están presentando estos síntomas. Entonces, hay que tener cuidado porque si lo identificamos, pues inmediatamente hay que suspender el fármaco. En cuanto a los signos, ya dijimos que va a haber atrofia, va a haber debilidad muscular. Aquí la debilidad muscular, recordando nuestra clase de exploración neurológica, la podemos evaluar en grados. Grado 0 prácticamente no hay ningún movimiento. Un grado 5, el músculo prácticamente está totalmente íntegro y no va a tener ninguna limitación en la fuerza. ¿Okay? Entonces, todos los pacientes con enfermedades neuromusculares tenemos que evaluar qué grado de fuerza o debilidad muscular existe en ellos. Podemos encontrar amiotrofia, podemos encontrar también talla y peso bajo, cambios en la piel, también por ejemplo en el caso de la dermatomiositis juvenil, pueden tener un eritema violáceo a nivel de los párpados, pueden tener calcinosis por depósito de calcio, principalmente a nivel de los nudillos de las manos, puede haber datos de contracturas articulares progresivas. Entonces todos estos fenómenos se van a estar encontrando en pacientes con enfermedades neuromusculares.
Podemos encontrar también grados de escoliosis progresiva, principalmente en la atrofia muscular espinal, que ahorita les voy a mostrar en la fotografía. Podemos encontrar pie cabo, que es prácticamente casi patognomónico de la neuropatía de Charcot, o que también puede encontrarse en otras enfermedades musculares. La ausencia de reflejos o de los reflejos osteoteninosos, que pueden estar disminuidos o ausentes. Podemos encontrar dosis palpebral en el caso de la miastenia gravis, ciertos grados de oftalmoplegias también en algunas neuropatías. Entonces, como pueden ver, vamos a encontrar diferentes signos y síntomas que nosotros debemos estar totalmente familiarizados con ellos para buscarlos de forma intencionada. Ahora, no solamente lo muscular va a estar comprometido en nuestros pacientes, sino que también puede haber compromiso a nivel cardíaco, con miocardiopatía dilatada, puede haber una miocardiopatía restrictiva, alteraciones en el ritmo o arritmias, como la presencia de fibrilaciones o inclusive la muerte súbita. Compromiso hepático, esto significa que existen elevaciones de las transaminasas, principalmente en miopatías metabólicas, en la glucogenosis y en enfermedades mitocondriales. El sistema endocrino también no va a estar exento de compromiso en estos pacientes. Podemos encontrar datos de hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, ginecomastia, etcétera. Compromisos oculares como retinopatías, cataratas, compromisos auditivos como tal hipoacusia o de plano sordera. Y a nivel del sistema nervioso central, bueno, pues también diferentes grados de retardo mental, conductas autistas, etcétera. Entonces, o inclusive la presencia de crisis convulsivas o como tal ya la epilepsia bien establecida en este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que hacer una valoración prácticamente sistemática e íntegra en todos estos pacientes que estamos sospechando una enfermedad neuromuscular. Bueno, pues vamos a mencionar rápido esto ya para acabar. Esta patología, que es la atrofia muscular espinal, acuérdense que pertenece al grupo de la enfermedad de la motoneurona de tipo o de forma hereditaria. Esto significa que la alteración se va a encontrar o vamos a encontrar degeneración de la neurona motora del asta anterior y de los núcleos motores bulbares. Esta alteración se va a encontrar en el cromosoma 15 y esto se le llama el gen de la supervivencia de las neuronas. O sea, si existe alteración en este gen, prácticamente la neurona, en este caso la motoneurona, va a ir muriendo poco a poco. Aquí la manifestación de la atrofia muscular espinal es una debilidad, hipotonía, areflexia, fasciculaciones en la lengua, trastornos respiratorios, contracturas, escoliosis y en algunas situaciones el desarrollo intelectual es prácticamente normal. ¿Alguien me puede decir estos datos a qué síndrome de motoneuronas pertenece, superior o inferior? Debilidad, hipotonía, areflexia y fasciculaciones. ¿A qué motoneurona pertenece, superior o inferior? Corresponde a inferior. Exactamente, esos corresponden a inferior y el superior es lo contrario. Espasticidad, hiperreflexia, no hay fasciculaciones. Entonces, exactamente, esta debilidad, hipotonía, areflexia y fasciculaciones pertenecen al síndrome de motoneurona inferior. Bueno, pues miren, existen 4 subtipos en los cuales va a haber, bueno, 1, 2, 3 y 4. Cada uno va a depender de la edad de presentación y las manifestaciones que van a estar presentando estos pacientes. El tipo 1, que también se le denomina o se le conoce como enfermedad de Wernicke-Hoffmann, este va a tener una presentación de inicio temprano. Esto quiere decir que antes de los 6 meses ya van a tener el cuadro clínico. Estos pacientes no van a lograr sentarse ya que van a tener una debilidad bastante marcada y aquí desafortunadamente el fallecimiento van a encontrarse en no más de 2 años de edad, ¿ok? Y principalmente son por alteraciones o complicaciones de tipo respiratorio. La tipo 2 o intermedia, generalmente el inicio va a empezar los síntomas entre los 7 y los 18 meses de edad. Aquí el paciente no va a lograr caminar y el fallecimiento se estima que es entre los 2 y los 5 años de edad. Entonces el tipo 1 y tipo 2, por así decirlo, son los más agresivos. El tipo 3
o enfermedad de Kugelberg-Wilder. Aquí en la presentación de inicios, mayor de los 18 meses. Aquí prácticamente la marcha es autónoma y estos van a fallecer en la etapa adulta. Generalmente son adultos jóvenes entre los 20 y 30 años de edad. Y la tipo 4, aquí el inicio va a empezar entre la segunda y tercera década de la vida. Aquí la marcha también se va a ver conservada. La vida adulta es casi normal, aunque va a tener pues, fatiga mucho más fácil que la comparación con sus demás contemporáneos. Y el fallecimiento también son adultos un poquito ya más mayores, entre los 30 y 40 años, que aún siguen siendo muy jóvenes, ¿no? Entonces, estos son la clasificación de los subtipos de la atrofia muscular espinal. 1 y 2 son los más graves, 3 y 4 pueden llegar a la etapa adulta, pero finalmente van a fallecer a una edad temprana. Vean, el tipo 1, que es el más grave, Werden-Hoffmann, se inicia prácticamente en útero, se va a manifestar en los primeros meses de vida, hay una disminución en la movilidad, hay debilidad, hay cefaloparesia, postura en rana, fasciculación de la lengua, y la causa de la muerte es un compromiso intercostal y diafragmático, que prácticamente son los músculos de la respiración. El tipo 2, bueno, pues aquí los niños van a presentar ya alteraciones a partir de los 6 meses de edad, no van a poder, van a poder sentarse solos, pero no van a poder descargar su peso, se van a encontrar débiles, hiporrefléxicos, pueden tener cronos, tienen un curso estático y lentamente progresivo, aunque su vida o su sobrevida es prácticamente hasta la adolescencia, y como les mencioné, prácticamente todos van a morir de alguna complicación respiratoria. Estos pacientes también van a tener unas escoliosis y contracturas que van a ser muy marcadas. Ahorita vamos a ver una foto. Tipo 3, que es ya el del adulto o el adolescente, Kugelberg-Wilder, son niños que tienen un desarrollo normal. A partir de los 2 años se pueden empezar a tener manifestaciones, pueden sentarse, pueden caminar, pueden correr, pero a nivel de la primera década o segunda década de la vida, van a empezar con alteraciones en la marcha, caídas frecuentes, dificultad para subir escaleras, etc. Aquí esta debilidad es principalmente a nivel de la cintura pélvica, los reflejos van a estar disminuidos y el deterioro va a ser progresivo hasta los 18 años. Y por último, el tipo 4 es como más leve, por así decirlo, inicia los síntomas a partir de la segunda y tercera década de la vida y generalmente son adultos, también pueden llegar a fallecer por complicaciones respiratorias entre la tercera y cuarta década de la vida. Vean, este es prácticamente la imagen característica o típica de la atrofia muscular espinal. Vean, el paciente está totalmente con una escoliosis y una deformación de la columna bastante marcada. Obvio, el tipo 1 pues, lo va a tener desde el nacimiento y por eso se van a llegar a morir. Y todos los demás, vean, van a tener esta manifestación. Entonces, si ustedes llegan a ver, cuando estén rotando en pediatría o ahí en algún servicio, llegan a ver este tipo de radiografía, ustedes prácticamente se van a acordar que puede deberse a una atrofia muscular espinal, principalmente si es un niño o un adolescente o un adulto joven. Para hacer el diagnóstico de esta patología, bueno, pues vamos a requerir del uso de la electromiografía, en lo cual vamos a encontrar fibrilaciones, fasciculaciones y potenciales gigantes, y también es necesario realizar un estudio genético molecular, ya que este padecimiento es prácticamente de tipo hereditario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o algo? No, No, doctor. Pues seguimos. Poliomielitis, lo menciono nada más muy rápido, esta patología es de tipo prácticamente viral, ya casi está ya está erradicada en la República Mexicana y esto es debido a la vacunación oportuna. Esta enfermedad lo que va a afectar son las astas anteriores en el cordón espinal, aunque también, bueno, aquí se va a ver comprometida la atrofia de las neuronas motoras. También aquí van a tener manifestaciones de neurona motora inferior con hipotonía, hiporreflexia o reflexia. El grado de parálisis va a depender de la cantidad de motoneuronas lesionadas. El grado de recuperación puede ser variable, aunque se considera que la mayoría de las veces van a quedar prácticamente con secuelas. Y también cuando presentaban los pacientes poliomielitis, era prácticamente la presentación de malestar general, podía complicarse con encefalomielitis, datos de meningismo, dolor a la movilización, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, poliomielitis también es una causa de síndrome de, bueno, es un tipo de enfermedad neuromuscular que actualmente ya no está tan presente y que va a tener manifestaciones de síndrome de motoneurona inferior. Ahora, vamos a dejar atrás las motoneuronas y nos vamos a referir con las distrofinopatías. Aquí en cuanto a las distrofinopatías vamos a encontrar dos prototipos y los más comunes que son los que voy a mencionar. Existen muchísimas, pero vamos a mencionar las más importantes. Aquí el prototipo de la distrofinopatía es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad neuromuscular que junto con la distrofia de Becker van a estar prácticamente representando a este grupo de enfermedades. Ojo, estas mutaciones van a estar localizadas en el gen de la distrofina. Este tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Significa que únicamente los hombres van a estar afectados. Las mujeres no van a tener este padecimiento, ¿ok? Únicamente los hombres, ya que la mujer, bueno, ya que va a estar ligado prácticamente al cromosoma de tipo X. Aquí el defecto de esta distrofinopatía o de este gen anormal se va a encontrar en el cromosoma X en el locus número 21. Aquí la distrofina es una proteína que se encarga prácticamente, o que está localizada en el citoplasma de la membrana de las fibras musculares. Esta distrofina de lo que se encarga es de mantener o estabilizar la membrana plasmática durante la contracción muscular. Entonces, cuando esta distrofina no está presente, si no hay una proteína que mantenga estable esta fibra muscular, pues los músculos prácticamente van a ser imposible que se contraigan. Se va a encontrar ruptura de las membranas musculares y por lo tanto debilidad y atrofia de tipo progresivo, ¿ok? Entonces, ojo, la distrofia muscular de Duchenne, la proteína que se va a encontrar alterada, la distrofina, que es la que se encarga de proporcionar la estabilidad y la contracción necesaria para las fibras musculares. Esta es una enfermedad neuromuscular muy frecuente, ya les dije que únicamente el sexo masculino es el más afectado. Generalmente los síntomas aparecen de forma temprana, antes de los 3 años. Estos pacientes van a tener un retraso en la marcha en el 50% de los casos, van a tener dificultad para caminar, correr, subir escaleras, caídas frecuentes, etc. Y aquí lo que les mencionaba, estos pacientes o estos niños van a tener que utilizar o la maniobra de Gowers, o vamos a estar prácticamente visualizando que el paciente le va a costar mucho trabajo incorporarse. Estos pacientes tienen debilidad en la cintura pélvica y posteriormente la cintura escapular y los músculos distales de las extremidades. Y aquí vamos a encontrar en ellos datos de hipotonía e hiporreflexia. ¿Okay? Estos pacientes van a caminar de forma bamboleante. Vamos a encontrar una hiperlordosis lumbar. Estos pacientes pueden encontrarse una marcha en punta de pies. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar una foto. Estos pacientes también van a tener una pseudohipertrofia de las pantorrillas y con frecuencia también de los cuádriceps, glúteos y deltoides. El deterioro de estos enfermos es prácticamente un deterioro de tipo progresivo de la fuerza muscular y de la marcha antes de los 3 años, antes de los 13 años. Las contracturas y escoliosis son las principales complicaciones y también la mayoría de los Duchenne o de estos niños van a fallecer antes de los 20 años y también el motivo son infecciones pulmonares o insuficiencia respiratoria. Vean, esta es la clásica foto de un niño con Duchenne. Vean, es un niño que va a estar con una escoliosis marcada, una pantorrilla prácticamente musculosas, aquí deformidad a través del abdomen, una barriga salida, así como lo dice la fotografía. Los músculos van a estar totalmente delgados y débiles en la parte de enfrente, pero musculosos en la parte de atrás con la finalidad de compensar. Van a tener falta en el equilibrio, se caen a menudo, se van a encontrar torpes, tambaleantes, se tropiezan. Los hombros van a estar totalmente hacia atrás, encorvándolo para tratar también de compensar esta lordosis. La cintura va a estar hundida, los músculos de las nalgas van a estar prácticamente débiles y, como les dije, los músculos de las pantorrillas van a tener cierta hipertonía. ¿Okay? Entonces, esta es una imagen típica de un paciente o de un enfermo con distrofia de Duchenne.
Vean, los primeros años de vida es prácticamente normal, los primeros 5 o 6 años, posteriormente empiezan los síntomas, en los cuales empieza a disminuir la ambulación, y entre los 10 o 20 años empieza la escoliosis y los problemas respiratorios, y finalmente la mayoría va a morir antes de los 20 años de edad. Aquí en cuanto al diagnóstico, bueno, pues como es una enfermedad prácticamente de un músculo, entonces por lo tanto vamos a requerir una biopsia muscular en la cual vamos a encontrar una ausencia de la distrofina, que acuérdense que es la proteína que va a dar la estabilidad a la fibra muscular. Como no va a haber distrofina, bueno, pues prácticamente el músculo va a haber necrosis, va a haber hiperplasia del tejido graso y va a haber aumento del tejido conectivo, pero finalmente no va a haber distrofina. Ese es el diagnóstico con el cual vamos a hacer esta distrofia muscular de Duchenne mediante una biopsia de músculo. Otras características clínicas, podemos sospechar de una distrofia de Duchenne con una elevación de las enzimas musculares, principalmente de la CK, que prácticamente se va a encontrar 100 veces el valor al valor normal, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un adolescente que se cae, que tiene más o menos esta imagen, nosotros debemos solicitarles unas enzimas musculares, principalmente CK, y si nosotros encontramos en nuestro estudio una CK, datos compatibles con esta enfermedad, bueno, podemos establecer el diagnóstico de una enfermedad de Duchenne. Y su variante, que es una variante más leve, por así decirlo, es la distrofia muscular de Becker. Aquí esta distrofia muscular también tiene que ver con la enzima de la distrofina, pero aquí sí vamos a encontrar, a comparación del Duchenne, el Duchenne no va a haber distrofina, en este sí se encuentra, pero va a estar disminuido, también va a estar ligado al X, por lo tanto los hombres otra vez volvemos a sufrir. La debilidad es mucho más lenta. Aquí los síntomas pueden aparecer más tardíos a partir de los 12 años de edad. Y aquí el paciente va a encontrarse ya en la etapa de prácticamente de deceso o de decaimiento a partir de los 35 o 40 años. Por lo tanto, esta distrofia muscular de Duchenne tiene una sobrevida mejor a la enfermedad, el Becker le va a ir mejor que el Duchenne. Tiene una expectativa de vida prácticamente normal y también la muerte va a ser complicaciones cardíacas y respiratorias. Entonces, vean, estos son los grupos de músculos que se van a encontrar comprometidos tanto en el Duchenne como en el Becker, cintura escapular, extremidades superiores y prácticamente toda la parte frontal de las extremidades inferiores y las pantorrillas. Entonces, acuérdense, el Duchenne es ausencia total de distrofina. El Becker es una ausencia parcial de esta proteína, por lo tanto, tiene una mejor sobrevida los pacientes, pero finalmente los dos mueren de enfermedades respiratorias. Y por último, estos son los otros tipos de distrofias que son mucho más raras, que se le llama Limb-Girdle, Emery-Diffuse. Estos son otros tipos de distrofias que son mucho más raras. Entonces, aquí la conclusión es que de estas distrofias, las más comunes son el Duchenne y son el Becker, ¿ok? Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, ya para dar por finalizada la clase del día de hoy. No, doctor, no está bien. Bien, aquí en cuanto a este tema de las enfermedades neuromusculares, es prácticamente fue una embarrada, porque vamos a ver las más importantes en forma aparte, como por ejemplo la miastenia gravis, el Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, eso lo vamos a ver en diapositivas aparte, específicas, porque esas patologías son más frecuentes, por así decirlo. Entonces, por eso fue que ahorita fueron como muchas generalidades. Y aquí el mensaje que quiero que se lleven a casa es que identifiquen al paciente joven que empieza a tener caídas frecuentes, debilidades progresivas, trastornos en la marcha, o pérdida o arreflexia. Entonces, hay que pensar inmediatamente en que este paciente pueda tener una enfermedad neuromuscular, ¿sale? Entonces, este era el mensaje prácticamente del día de hoy.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo. Hasta este tema viene el examen de la siguiente semana, doctor. Sí, sí va a venir en el examen. De hecho, estaba revisando y por eso también les comenté que hoy necesitamos vernos porque la fecha para los exámenes es del 7 al 10, ¿es correcto? De noviembre. Sí, doctor. Así es. Entonces, vamos a tener que hacer el examen la próxima semana, el próximo martes 9 de noviembre. Y va a prácticamente incluir estos dos temas en el examen. Entonces, en el examen veríamos enfermedad vascular cerebral, malformaciones congénitas, tumores, las intoxicaciones y las enfermedades neuromusculares. Serían 5 temas para el próximo parcial. ¿Estamos correctos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la próxima semana nos vemos. Va a ser prácticamente la misma dinámica. Voy a mandar por Classroom el examen. Ustedes lo van a contestar. La otra vez hubo el inconveniente de que algunos de ustedes no aparecían las opciones contestadas de opción múltiple. Entonces, hay que tener cuidado. Ya después me lo mandaron y bueno, verificamos que realmente estaban contestados, pero hay que tener cuidado con ese asunto, ¿sale? Entonces verifiquen que todo esté contestado para que se mande la información completa y en el tiempo acordado. Ahorita en este examen lo voy a hacer un poco más difícil. No va a venir tanta pregunta así concreta, sino más bien quiero que ahorita vayan aprendiendo a prácticamente a analizar estas situaciones de las diapositivas y van a venir más casos clínicos. ¿Sí? Ustedes vayan aprendiendo a analizar. Ya saben la patología, pero quiero que empiecen a integrar signos, síntomas para que lleguen a un diagnóstico, un tratamiento, etc. ¿Ok? Sí, doctor. Muchas Sí, gracias. doctor. Vale, pues entonces, pues nosotros... Bueno, pues hasta aquí entonces lo dejamos y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Les mando el examen. Gracias, Ok, doctor, doctor. gracias. Gracias, Gracias. doctor. Bueno, cuídense. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Bye, sean felices. Hasta luego, doctor, que esté muy bien. Bye.